Mi nombre es Walter Raudales, soy director de El Independiente Multimedia en San Salvador, El Salvador. Soy periodista y soy escritor. En El Salvador está en este momento desarrollándose un proceso electoral completamente viciado. Yo he sostenido que el megafraude que se está montando se viene preparando desde hace 2 años, cuando empezó la transformación de la legislación, cuando comenzó también con una serie de decretos y leyes que iban permitiendo favorecer al actual régimen. Por ejemplo, cambiaron la forma de contabilizar los diputados o escoger los diputados. Antes se hacía por cociente y residuo, ahora es otra fórmula en donde se beneficia al partido mayoritario. También los 262 municipios fueron eliminados y se construyeron una especie de reducción masiva a 44 municipios, buscando evidentemente favorecer a el partido gobernante. Y así una serie de cosas. Bueno, la ley del voto en el extranjero, que era una obligatoriedad, ¿verdad? Por la Corte anterior, Corte Suprema de Justicia anterior, que le permitía el voto a los salvadoreños en el exterior, se emitió una ley bastante, digamos, eh, permisiva, en el sentido de que puede votar con documento de identidad vencido, con pasaporte vencido, y hay cantidad de denuncias de, digamos, de personas no salvadoreños sacando DUI, por ejemplo, personas, por ejemplo, originarios, digamos, de Perú, de Haití, de República Dominicana, y yendo, porque tú podías sacar documento con alguna hojita, aunque fuera escaneada de tu partida de nacimiento, por ejemplo. Entonces se volvió una explosión aquello, y el último reporte es que se extendieron en un trayecto de un año cerca de 1 millón de documentos de identidad. Es decir, en todos los consulados de Estados Unidos, Canadá, la diáspora, etcétera. Y entonces, dentro de esa ley del voto en el extranjero, también se puede votar de dos maneras. Por internet, que sería, digamos, lo que se está sucediendo ahora, y por arte electrónica, que sería, el salvadoreño puede votar a través de cualquier dispositivo en una aplicación, pero la votación comenzó el 4 de enero, es decir, un mes antes. Durante un mes puede votar, ¿verdad? Y también el día de las elecciones puedes ir a cualquier consulado a votar. Bueno, entonces ahí es donde está el megafraude, porque en el país, digamos, toda la forma de gobernanza, los que vivimos acá sabemos que mucho de lo que hay es pura mentira digital, pura mentira virtual, ¿verdad? Entonces, los que están en la diáspora son más fáciles de convencer, digamos, con videos bien hechos a los Hollywood, con mentiras reiterativas, ¿verdad? Y etcétera. Pero cuando tú estás acá y sabes que te sube la papa, te sube la cebolla, te sube el pepino, te suben los frijoles, el arroz, el maíz, tú sabes que la crisis económica salió en las últimas encuestas como el problema de mayor preocupación. Sin embargo, el gobierno en su narrativa ha mantenido como tema principal de agenda comunicacional la seguridad. Y entonces ha sido ahí una disputa, digamos, de batalla de agenda en eso. Entonces estamos aquí en un ambiente en El Salvador preelectoral, pero con todos los dados cargados, es decir, con todo a favor del gobierno, y lo que no está a favor del gobierno lo hace a favor a la fuerza, violentando la ley. La lucha contra las pandillas, digamos, es una lucha hipócrita, le llamo yo, ¿verdad? Hipócrita porque si tú tienes una guerra contra las pandillas, ¿por qué no entregas, ¿verdad?, a los 7 pandilleros de la directiva nacional e internacional de la pandilla, que están presos y que están solicitados por Estados Unidos, ¿verdad?, en extradición? El gobierno no los ha extraditado, ¿verdad? Las Cortes Suprema de Justicia anterior los iba a extraditar, y por eso dan el golpe, ¿verdad?, judicial, cambian a toda la Corte Suprema y ponen una nueva Corte Suprema para no extraditar. Entonces, bueno, si tú tienes una lucha contra las pandillas, ¿cómo es que no entregas a Estados Unidos estos extraditables pandilleros? Bueno, esa es una de las primeras preguntas. Pero aparte de eso, no solo no los extraditas, sino que también a algunos los liberas. Es decir, entonces hay unas investigaciones periodísticas formidables donde se filtraron llamadas telefónicas de funcionarios
diciéndole a un importante de la dirección de las pandillas, mira, nosotros hemos liberado al Croc, el famoso Croc, ¿verdad? Y lo liberamos para demostrarle confianza y tal, y lo llevamos a un apartamento, después lo llevamos a la frontera de Guatemala, etcétera. Ese Croc ya está capturado y está en Estados Unidos. Y aquí hubo una gran campaña por un tiempo, es decir, ¿quién liberó al Croc? Pero ya todo el mundo sabe que fue el gobierno. Entonces, es lo que llamo yo de la lucha contra las pandillas hipócrita. Bueno, digamos, en los pasillos, en las calles, en los pasajes de las colonias, la gente sabe de que el gobierno ha pactado con las pandillas, es decir, se sabe que ha pactado con las pandillas, pero de repente surgen cosas novedosas e interesantes, como esto del Charlie. Hay un famoso, digamos, youtuber o tiktokero, influencer, digamos, influencer, de estos que bueno, digamos, a favor del gobierno y que empieza, él hace muchos en vivos desde las comunidades donde son reconocidas que hay pandillas. Entonces, este famoso influencer llamado Jake, ¿verdad? En el mundo de la cibernética, el Jake se va y hace un en vivo en una comunidad, ¿verdad? Reconocida por tener control ahí las pandillas que se llama el Ibu. Y entonces en esa colonia el Ibu, el Jake está haciendo su transmisión y se le acerca alguien, ¿verdad? Aparentemente, con un par de tragos y empieza y le dice, mira, no te metas aquí, porque aquí controla Charlie, y vos dijiste en otro video que yo, el que está supuestamente borracho, le dice yo, la vez pasada dijiste que yo era pandillero, ¿no? Y empiezan como a discutir, y la mira le dice, pero vos sabés que tenemos miedo aquí todos porque el Charlie está libre. ¿Verdad? Y sabes que el Charlie, ¿sabes quién sacó al Charlie? No, bueno, lo sacó el pastor Toby. Aquí Toby es un pastor evangélico famoso aquí, ¿verdad? Que tiene una iglesia evangélica, bautista, muy grande, entonces, y es un pastor que apoya al régimen, ¿verdad? Excepción. Y entonces, pues, quemó al Toby, ¿verdad? Y eso es un escándalo, pero aparte de eso, decir, bueno, entonces, ¿quién es el Charlie, ¿verdad? No, pero le dice, pero además el Charlie, ¿sabes que el Charlie controla San Salvador? Le dice, o sea, el jefe de San Salvador, y está libre, y él ha puesto los empleados en un cubo. El cubo es como una biblioteca de estas de vidrio. Entonces, el Charlie es el que pone los empleados en el cubo. Entonces, pero él dice, y no me vayas a grabar, pero lo estaba haciendo en un en vivo, entonces eso queda grabado. Y se convierte pues en tendencia como 3 días, en un escándalo nacional. El gobierno se queda sin respuesta, su mesa de crisis, pues le mandan a este supuesto bolito, digamos, que enfrenta un muchacho que enfrenta al influencer, le cae a la policía al siguiente día, le hacen una requisa en su casa y lo obligan a leer un documento donde dice que lo que dijo es mentira, que él estaba borracho. Estaba borracho, pero bueno. Entonces, ese es como, entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién liberó al Charlie? ¿Quién liberó al Charlie? Es como un eslogan, ¿verdad? Que se ha hecho muy, muy popular en las redes sociales y que demuestra lo que todos sabemos, pues, ¿verdad? Que ha habido un pacto con las pandillas, que la tal guerra contra las pandillas es hipócrita, que en verdad fue político y que es todo esto. Y entonces, en ese ambiente, el gobierno empieza a mostrar ciertas señales, digamos, de temor, ¿verdad? Que no coinciden con los números de las encuestas, porque las encuestas le dan casi un 79%, digamos, de apoyo, pero, digamos, si tú tienes el 79%, el 80% en las encuestas, tú te acuestas a dormir, pues estás tranquilo, y el otro, todo junta, la oposición no llega ni al 10%, entonces tranquilo, pero digamos, empiezan a darse voces y empieza a crecer mucha digamos, esa tendencia de que va a haber un castigo, ¿verdad? Contra el gobierno en la parte de las elecciones de diputados, que la gente va a ir a votar en contra, o sea, por otros diputados y no del partido oficial. Entonces, el presidente hace también en vivo, breve, donde él dice, miren, demen los diputados, tenemos que ganar porque si no, ¿verdad? La oposición va a liberar a los pandilleros. Y entonces entra en una campaña tan sucia, o sea, y mentirosa, pues porque eso es completamente mentira. Es decir, no puede decir bueno, ahorita no es presidente, ha pedido permiso, pero digamos, del nivel
del rango decir ese tipo de mentiras. Decir, miren, si ustedes no nos dan estos diputados, la oposición va a liberar a los pandilleros. Bueno, entonces es tal que ahora anda circulando un video de un muchacho, un video oficial del partido de gobierno, pautado en todas las redes, en todos los canales, donde un muchacho se asusta de que los pandilleros están por ahí y entonces y le tocan el carro y le meten miedo y dicen, no, es que la oposición liberó a los pandilleros. Entonces supuestamente él despierta y la mamá le dice, mira, vamos a votar para que no exista esto. Este tipo de campañas de miedo es un recurso que utiliza la derecha permanentemente. Aquí lo hicieron en otro tiempo, cuando iba un candidato de izquierda, la derecha hacía unos spots y decían, si vota por la izquierda, ya no van a venir las remesas de Estados Unidos. Entonces, llegan a ese nivel de propaganda burda, ¿verdad? Entonces, el país está ahorita en eso, está en esa efervescencia y el gobierno, digamos, no ha podido apagar con alguna cortina de humo comunicacional o con alguna noticia, es decir, esa información de quién liberó al Charlie. Entonces, resulta que el Charlie es un muchacho que pandillero que dio una entrevista para un documental, creo, no sé si es de la BBC o la Deutsche Welle, pero es para un documental de un medio internacional. Y él ahí trasciende un poco y él aparece en muchas fotografías, digamos, con personeros del gobierno, ¿verdad? Y es así, notorio, comunicacional y público que el Charlie pues tiene control, pues, o sea, digamos, en otras palabras, es como un chapito, digamos, para entenderlo así, digamos, control de territorios y eso. Entonces, bueno, si el Charlie anda libre, entonces la tal guerra contra las pandillas se queda en entredicho y queda de manera, pues, hipócrita. Así estamos ahorita en el ambiente y, por supuesto, una publicidad desmedida, es decir, de 10 spots, 9.9 son del gobierno y la oposición no saca ninguno. O sea, y el otro es porque van a alguna entrevista, televisión, pero o sea, la oposición tiene cero publicidad, cero publicidad. Hay altas probabilidades de que en El Salvador se dé una sorpresa en la elección de diputados. Hay altas probabilidades. Hay varios candidatos a diputados de partidos de centro, como el Partido Vamos o el Partido Nuestro Tiempo, y ellos están teniendo como mucho atractivo en las últimas semanas, bastante pegue en las jóvenes, en las personas, y tú los escuches, yo voy a ir a votar por Claudio Ortiz, yo voy a ir a votar por Héctor Silva, yo voy a ir a votar sí, entonces ellos, se escucha en el ambiente, es probable, es decir, existen, como hablan los que presentan encuestas, ¿verdad? Existen altas probabilidades de que exista una sorpresa, pero como están dados y tirados todos los dados y tienen el control absoluto del Tribunal Supremo Electoral, tienen el control absoluto también, digamos, de toda la maquinaria, ¿verdad? Gubernamental, pero aparte de eso, digamos, quién controla, digamos, en un consulado la computadora donde se va a poder ir a votar ese día? ¿Verdad? Y si ahí en el mismo consulado es donde extendían los DUIs, ¿verdad? ¿Y quién controla que esos DUIs son ciertos? Además, puedes votar con DUI vencidos. Entonces, el gobierno anda ahora repartiendo cajitas de comida en las zonas más pobres, ¿verdad? Y cuando te dan la comida, la cajita de comida, te toman foto al documento de identidad. Entonces, ¿y esa foto a dónde va? ¿Quién la tiene? Entonces, y puede ser que cuando muchos lleguen a votar, ya hayan votado por ellos. O puedes ir a votar con tu documento al día de la elección, pero alguien está votando también un doble voto en el electrónico. Es decir, no hay como controles. Entonces, digamos, en ese ambiente al que lo llamo mega fraude, bueno, la gente también se llena de esperanzas. Entonces, según la pregunta, ¿qué nos puede esperar? Bueno, nos va a esperar, digamos, una sociedad unipartidista, ¿verdad? Si se ejecuta el fraude como tal, una sociedad, digamos, políticamente hablando, con un solo partido, ¿verdad? Anularía todo lo que es cualquier expresión de oposición, entraríamos a una profundización de la dictadura, ¿verdad? Es decir, la dictadura que se ha venido, digamos, sosteniendo y dando pasos agigantados, digamos, aquí ya se quita al 100% la careta, digamos, porque se había quitado la careta, pero bueno, se cubría, digamos, ¿verdad? Un poco lo disimulaba con esto de tengo el voto popular, etcétera, pero si hacen fraude es porque no lo tuvieron el voto popular.
Ahora, hay una reflexión que a mí me llama mucho la atención. La gente dice, bueno, en El Salvador va a perder. Pero como tienen montado todo el fraude en el voto en el extranjero, ¿verdad? Ahí va a recompensar y va a hacer toda la maniobra. Fíjate que hay una cosa bien interesante. En las anteriores votaciones, que siempre se ha podido votar, pero yendo a los consulados y en papel, ¿verdad? No electrónico, yendo, ¿verdad? La votación no ha pasado de 4.000 votos. 4.000 votos. Y ayer vi la información que llevan hasta este momento más o menos un aproximado de 115.000 votos, desde el día 4 hasta esto. Entonces, algunos calculan que van a ir subiendo la cuota y que tienen control pues del algoritmo y que van a llegar al 4 de febrero con una cuota que les va a servir un poco para hacer el balance. Pero para reafirmar el fraude, todos los votos electrónicos y por internet en el extranjero vienen, me refiero a los de diputados, esos votos vienen solamente a una circunscripción que es la capital San Salvador. O sea, por qué esos votos para diputados no se fueron para el departamento de donde es el documento de identidad, digamos, ¿verdad? Sí, porque yo soy, digamos, alguien que sea en Estados Unidos hermano lejano o esté allá migrante, pero es de un departamento de Chalatenango. ¿Por qué su voto para diputado, ¿verdad? Se va a sumar, ¿verdad? Para San Salvador? ¿Por qué? Porque en San Salvador, ¿verdad? Está el mayor número de diputados y ellos quieren arrasar con el mayor número de diputados. Y entonces el partido que saque más votos, ¿verdad? Se lleva casi todos los diputados. Son 40 diputados que han quedado, son 60, digamos, que bajaron. Entonces ahora en San Salvador pasan de 16 diputados. Entonces, ¿cómo van a hacer esa operación? Entonces ahí está todo, o sea, el megafraude está servido. O sea, como dicen, los resultados ya están, lo que falta es el día de las elecciones, nada más, para darle la respuesta. Entonces, ¿qué viene para el país? Bueno, viene más mentira, viene más pobreza, eh, los datos reales de los organismos internacionales que miden esto sin ningún tinte político ni ideológico y que dan los datos reales, hablan de que estaríamos entrando en junio en una hambruna, ¿verdad? En una hambruna. Se habla de casi 1.800.000 personas que, bueno, ya no están comiendo los 3 tiempos de comida. Se habla de la producción pérdida de granos de manera pues exagerada. Y cuando digo de 1.800.000 personas, bueno, cuando se ve en la dimensión de otros países puede parecer poquito, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de casi un 30 y pico por ciento de la población, casi un 30%, porque somos supuestamente, según el último padrón, 7 millones de habitantes. Entonces, viene eso, pobreza. El Salvador actualmente es el que menos inversión extranjera tiene, ¿verdad? Entonces, se da esa dicotomía, digamos, entre un país que te venden por internet, que es la maravilla del mundo, ¿verdad? Y el país real, ¿verdad? El país real, donde el salario mínimo no te funciona, donde te pueden capturar en cualquier esquina porque hay un régimen de excepción. Entonces, esa doble realidad, la real y la virtual, es con la que convivimos a diario, ¿verdad? Y con la que convivimos a diario. Entonces, va a venir una profundización de eso. Es probable que hayan protestas, que hayan pequeñas manifestaciones y es probable también que si son de cierto riesgo, sean reprimidas, ¿verdad? Sean reprimidas. Más o menos así está el panorama. Ellos le están apostando, y lo digo según sus discursos y usando sus palabras, están apostando, dice, a enterrar a la oposición, es decir, a enterrar a la oposición. Y hablan así, si vamos a barrer con la oposición y lo vamos a enterrar, es decir, a desaparecer todos los partidos de oposición. Entonces, digamos, si la sorpresa fuera que logran entrar 2 o 3 diputados de oposición, no pasa nada, pero si le dan una buena sorpresa que pierda el control de la mayoría cualificada, entonces ahí sí yo esperaría cualquier maniobra y cualquier cosa, ¿verdad? Y cualquier tipo de uso de la parte legal. ¿Verdad? Lo primero es impugnar y quitar y todo, pero como tienen todo el aparataje electoral y judicial a su favor, es fácil que reviertan, pidan volver a contar votos para tal o cual diputado y le empiecen a quitar, a quitar, a quitar hasta lograr mantener, o sea,
digamos, su apuesta es mantener el control de la mayoría cualificada. ¿Ya? Entonces, y si tienen ese control y el resto, pues no importa. Ahora, si la gente se desborda en un voto masivo, ¿ya? A favor de estos diputados patriotas de oposición, yo creo que podría haber algún tipo de, esperarse algún tipo de eso, ¿no? De ya sacar la garra, ¿verdad? Y no permitirlo. ¿Verdad? El salvadoreño que está en el extranjero tiene que votar, ¿verdad? Tiene que votar, primero para verificar si no han votado por él ya, si no le han quitado el voto, y segundo que ejerza pues, ¿verdad? Su deber ciudadano, tiene que hacerlo. Y también creo yo que es importante compartir en todos los espacios posibles todas las denuncias que se vean, todas las denuncias que aparezcan, ¿verdad? Es decir, las microredes, ¿verdad? Se están convirtiendo como en esos espacios de denuncias donde no hay control, digamos, del régimen. Microredes de la familia, esos chats de los grupos familiares, los chats de la escuela, los chats de amigos, los chats del equipo de fútbol. Entonces, es decir, hay personas que yo he visto en el extranjero, en la diáspora, que no están en El Salvador, que utilizan estos recursos. Entonces, cuando tienen ellos algún insumo, alguna denuncia, alguna cosa que sea verificada, por supuesto. Entonces, vea, tienen que hacer uso de todos los recursos posibles. Y un uso del recurso es también votar, que la gente vaya a votar masivamente, ¿verdad? Por supuesto, expresando su rechazo pues, a este régimen. Y si hay algo que le duele, que yo he notado por mi tarea de comunicador, que cuando hay informaciones de tendencia como estas que les dañan, como la de Charlie, ¿va? Que les deja al descubierto su falsedad, entonces eso los descompone, los descompone. Ya lo hemos visto en otras veces cuando han capturado, por ejemplo, capturaron un grupo de menores de edad, de niños, en una comunidad en el Bajo Lempa aquí. Entonces la gente empezó a hacer por redes protesta, protesta, y fue eso tendencia y los liberaron en menos de 2 días, ¿verdad? También una periodista que tenía a su papá preso consiguió la orden de libertad y no lo entregaban porque no le daba la gana al director de centros penales y ella pues con apoyo de otros periodistas se fue, se paró enfrente de la puerta de la cárcel y no me voy de aquí hasta que me lo entreguen y era un 29 de diciembre y la gran bulla en medio se lo terminaron dando el 31 de diciembre. Entonces ellos le tienen miedo a las redes, porque por las redes ellos llegaron, por las redes engañaron a la población, por todas estas nuevas tecnologías lograron venderle a la idea que ellos eran diferentes, pero resultaron ser peores. Entonces hoy tienen temor a que la gente que ya se dio cuenta que ellos fueron un timo, que ellos mienten, que ellos engañan, que ellos son corruptos, que ellos tienen pacto con pandillas, entonces ya se dieron cuenta que la gente se dio cuenta. Entonces temen a eso, temen a eso. Esperemos a ver qué pasa en estas elecciones. O se consume el fraude a profundidad, de manera descarada, ¿verdad? ¿Verdad? O ¿verdad? Hay una sorpresa en esto. Si se consuma el fraude, ojo, hay un elemento importante. Si el fraude se consuma en territorio norteamericano, hay leyes federales, ¿verdad? Que podrían ahí pedir cuentas, ¿verdad? Y en los Estados Unidos que, bueno, se la dan de muy respetuosos de la legalidad. Mira a Trump, pues, cómo lo están enjuiciando por muchas cosas. Pues, si se atreven en un consulado a trastocar, están usando el territorio norteamericano. Aunque sea territorio salvadoreño, un consulado, pero el Wi-Fi es norteamericano. Digamos, la empresa que le sirve eso es norteamericano. Entonces, la empresa que ganó la licitación para la transmisión de resultados tiene que dar cuenta también de todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, y a esto se suma un datito más del megafraude que yo digo. O sea, hay elecciones de ciudadanos salvadoreños en el exterior sin padrón. O sea, no hay padrón electoral. Entonces, cualquiera puede votar. Muchas gracias a ustedes por este espacio y permitirnos expresar la realidad desde este pulgarcito de Centroamérica.